Nights por invitarme. Yo soy Chumel Torres, tengo un blog que se llama El Pulso de la República. Es como un noticiero de broma, siendo que todos los noticieros parecen de broma, pero el mío, esa es la idea. No tengo una vagina en el cuello, elastina, gracias, naturaleza. Pero, bueno, empezamos ya tan rápido. Les voy a contar, me valen medio mal las fotos, entonces haremos eso. Aquí es cuando era ingeniero en Chihuahua. Ser ingeniero es difícil. El güey que gritó, te vas a morir bien solo, está bien cabrón. Es cierto, porque cuando estudias ingeniería, les voy a contar rápidamente. Yo entré al TEC de Chihuahua, porque soy de Chihuahua también. O sea, si esto es Fuck Up Night, mi vida es 33 años de Fuck Up Night, o sea, es Fuck Up Life, güey, ¿no? Dije, cuenta tu historia de fracaso. Dije, no mames, voy a pararme y decir, hola, soy Chumel Torres, y ya. Y entonces entré a ingeniería, y es cabrón ingeniería, porque te das cuenta de una cosa muy importante, y es, no hay chavas bonitas. O si hay, huyen de ahí, ¿no? Entonces, y no las culpo. Cuando entré a ingeniería tenía dos compañeras pobres. Una, no es mentira, esto es 100% real, una se parecía a He-Man, ¿se acuerdan de He-Man? Y otra se parecía a Skeletor. Ya voy súper mal en las fotos, o sea que la estoy cagando en el Fuck Up Night. Supongo que es lo que tengo que hacer. Y la otra se parecía a Skeletor. Y entonces Jung dice que tú te enamoras con base en la convivencia. Entonces yo pensaba, dije, güey, estoy tanto tiempo en esta pinche escuela, güey, que de pronto me van a gustar estas morras, güey. O He-Man y Skeletor, o caricaturas, como quien ustedes sabe, ¿no? Y me recordaba de mis compañeras de la prepa, de las bonitas, no, acuérdate de Laura Marinellarena, cabrón, está bien chida, no sé qué, y así. Entonces de pronto, un cuate al derete me dice, oye, güey, como que He-Man está chida, ¿no? Y yo así, no, güey, entiende, ya te mordieron, ya te va a invadir, cabrón, ¿no? Ten una Playboy, allí está padre, ¿no? Y entonces entré a trabajar en ingeniería, que es la foto que tienen allá. Cuando entré a trabajar en ingeniería, yo sí era un godín bien feliz, güey. Yo sí era así como de topper forever, ya sabes. Me mamaba ese pedo, tomar café de la chingada, las horas extenuantes de trabajo, porque era un trabajo muy interesante y la gente con la que convivía era increíble. Cuando estuve allá, duré 8 años siendo ingeniero. Digo, de verdad disfrutaba mi godinato. Yo era como el Renly Baratheon de los nerds. A mí sí me mamaba ese pedo, ¿no? Entonces, quería ser gerente de ingeniería y le echaba muchísimas ganas, pero en Chihuahua pasa que pues, es el norte, está cabrón, güey. Entonces no te hacen gerente si no estás panzón, pelón y con hijos. Ahí le llevo en lo pelón. En los hijos, si hay alguno por allá, perdón, hijo mío. Y entonces, insisto, no pelen esto porque estoy muy mal. Y dije, güey, empecé con Twitter porque conocí a una chava de Juárez y entré a las redes sociales para lo que entramos todos, para coger. Y entonces conocí a una chica de Juárez y me dijo, oye, güey, pues, ¿cómo te contacto? Le digo, ¿qué pedo? Me dice, ¿tienes Twitter? Y yo, sí, no mames, un chingo de Twitters. Como 10, güey, ¿no? ¿Qué es Twitter, no? Y empiezo a tuitear y empiezo a poner mi godinato, empiezo a poner qué tan feliz era que en la batalla contra las máquinas a mí me dejaron a la impresora porque tenía mucho pinche coraje, ¿no? Y entonces, durante 8 años quise ser gerente de ingeniería. Twitter empezó a tener cada vez más, pues no sé, como a crecer, no tanto como Ofelia, pero digo, físicamente y en followers, yo sí me quedé del mismo nivel. Y entonces me hablaron un día porque salió un tuit mío con Joaquín López Dóriga burlándome de AMLO, porque me encanta burlarme de AMLO, y perdón, es mi onda. Y entonces ahí estoy con uno de mis compañeros de la maquila. Y cuando salí en las noticias, le dije a un cuate, güey, voy a salir en el noticiero de las 9, güey. Y me dice, ¿qué pedo? ¿Hay noticias de las 9? Y yo, sí, güey. Y salí y pasó un pedo, ¿no? Que me burlé de AMLO y se hizo como un revuelo muy grande en internet y me dijeron que se hacía una columna de esto. Y yo, sí, claro que sí. Y empecé a hacer la columna y de repente me dijo, en Expansión me hablaron y me dijeron, oye, güey, como a los 2 días, me dice, tu columna es la más leída del portal de Expansión, cabrón. Y yo, güey, qué mal esta Expansión, cabrón, porque si esta lata de atún, güey, tiene el mejor, ya sabes. Y entonces empecé a escribir, me dijeron, ¿quieres que hagamos esta columna periódicamente? Para los del CONALEP, periódicamente de vez en cuando. Y como cuando van a la escuela. Y entonces, mucha gente del CONALEP.
Y entonces, no sé, también puede ser el CCH, no sé. Olivero también está bien pendejo, no saben los listos. Y entonces, ¡ay, qué pedo, güey! Y entonces me empecé a enamorar de los contenidos de Jon Stewart, de Stephen Colbert y de otros güeyes muy chingones. Es como el Pulso, pero en versión Saiyajin. Y dije, va, güey, vamos a hacer esto, ¿no? Y empecé a hacer el Pulso a la República. Me dieron un trabajo aquí en el DF para dirigir un periódico terrible, güey. Y cuando el director, empecé a hacer el Pulso a la República justo cuando me vine al DF hace 3 años. Y empecé junto con el periódico el Pulso a la República. Cuando el director del periódico me dijo literal que quería que mi trabajo fuera extorsionar políticos para que que nos pagaran y así sobrevivía el periódico, dije, no mames, sí soy bien mal pedo, pero no así de mal pedo, ¿no? Y estaba el Pulso floreciendo y dije, güey, ¿sabes qué? Chingue su madre, güey. Voy a renunciar. Tenía 3 trabajos aquí, porque soy muy pobre, entonces tenía que trabajar un chingo. Y tenía 3 chambas y dije, vale madre, güey. Voy a dedicarme al Pulso de la República, está súper chingón, y voy a hacerme un guardadito de lana y me voy a dedicar a este pedo, ¿no? Hice mi guardadito de lana y en febrero le dije a mi jefe, chingue su madre, me voy de aquí, y lo hice, ¿no? Le hablé a mi papá y pues está cabrón, porque soy de Chihuahua, entonces imagínate decir a tu papá que vienes de 8 años de ingeniería que te vas a dedicar a internet. Te volteé a ver como cuando le dices que vas a ser músico, ¿no? De chinga tu madre. Perdón, cha. Te va a haber pasado, tú eres una verga, pues, pero, ¿no? Y mi papá, haber pensado eso, dijo, güey, voy a mantener este hijo de su chingada madre, güey. Pero papá, soy bueno, ¿no? Me meto muchas drogas, como León de Zoé, no sé. No es cierto, no me meto drogas, por eso no soy bueno en la música, no sé. Y entonces, empecé el Pulso a la República y les digo, hice mi guardadito de lana y me salí a triunfar, ¿no? Esto fue en febrero. En marzo ya no me queda dinero. Entonces, por suerte había pagado ya 1 año de renta por adelantado, por lo menos tenía donde dormir, no era León de Zoé. Y entonces me pasó un pedo muy hardcore, porque cuando estaba el Pulso a la República ya como que teniendo followers y le iba yendo cada vez mejor, a mí me iba yendo cada vez peor. Y eso que dicen de la comedia que no se come, es súper cierto. ¿A quién quieren engañar, güey? Por eso somos delgados, güey, porque no botaneamos una verga, ¿no? O sea, no sé, una verga. Porque si hubiera querido ser actriz de Televisa, ya sabes cuál es el camino, ¿no? Entonces, un saludo a Anaí, hasta Chiapas. Y entonces me pasó un pedo, porque le dije a mi roomie, le digo, güey, me invitó un amigo, Miguel Ángel Garrido, que es un pintor que ahorita salió con la playa de Ren y Stimpy, y me invitó a comer, y metí la mano en la bolsa y tenía 26 varos. Esto es 100% real. Tenía 26 varos e hice cuentas, no tenía para nada de la gasolina. Y dije, güey, acaban de subir el pinche metro a 5 pesos. Me acabo de pelear con León Krause en Twitter por este pedo, güey. Peleándome con León Krause, haciendo la peor por el metro. Ese güey se mueve con un Uber por cada pie, güey, ya sabes. Y yo así de, tú no agarras el metro, cabrón, ¿sabes? En fin. Y entonces me fui con mi amigo a comer. Y está cabrón. Ustedes pocos me entenderán, pero espero que no me entiendan, porque le dije a mi cuate, güey, hice cuentas y no me alcanzaba para el metro de ida, de regreso, el desayuno de mañana y a irme pues no sé, al metro del día siguiente. Y le dije a Miguel, le digo, güey, ¿me prestas para comer? No es lo mismo decir no traigo para comer que no tengo para comer. Me dice, sí, güey, a huevo, no mames, ¿qué pedo? Por supuesto. Y nos fuimos a comer a unas tortas de chilaquil muy ricas que hay en el centro. No son de los de la Condesa, güey. Porque no sé, me caga el pedo de formarme 30 minutos en cualquier cosa. Y nos fuimos al centro ahí por Metro Hidalgo. Y era como más mi ambiente, ¿no? Más sanjuditas, gente drogándose. Dije, güey, esto es como el Vive Latino, cabrón, ¿no? Mira, ahí está León de Zoé. Ah, no es un viene, güey. Llevo el prisma, ¿no? Entonces, me va a matar León de Zoé. Si algún día le atina, ¿no? Entonces, perdón, me estoy desviando muchísimo. Me estoy desviando muchísimo, como Alejandro Fernández, ¿no? Entonces, renuncié a mi trabajo, y esta imagen de Robin es muy cierta, porque durante 8 años quise ser gerente de ingeniería y nunca se armó. Cuando renuncié le dije a mi papá que venía para acá,
Me dijo, pues ni pedo, güey. Y a mi jefe le dije, güey, voy a renunciar. Me dijo, no mames, Chumel, se está yendo muy bien, ingeniero, tienes 8 años en la empresa, te va a ir cabrón, güey. Le dije, sí, güey, pero es que sí, 8 años que no me has dado ni un equipo, ni has confiado en mí para nada, y soy el mejor Robin de todos los tiempos, güey. Soy el primer lugar en ser el segundo lugar, soy el AMLO de esta maquila, güey. Y entonces me dijo, güey, por suerte mi gerente de ingeniería sabía bien de los cómics y me dijo, cabrón, te va a ir muy bien, vete allá al DF, ¿no? Y verga, güey. Y entonces fuimos a comer al centro, mi amigo y yo, y acabamos de comer, y le digo, bueno, pues vámonos, ¿no, Simón? Le digo, no, yo me voy en metro, güey, no hay pedo. Y me meto al metro, esto es 100% real, y me esperé a que mi amigo se fuera en su carro, porque no me alcanzaba para regresarme. Pero no le iba a decir a mi amigo que ya me había pichado la comida, que me pichara también el metro. Y entonces me metí hasta que se fue y me volví a salir. Y me fui caminando desde Metro Hidalgo hasta Metro Zapata, que es un chingo. Y me fui caminando y apagué, y quería ir escuchando música, ya sabes, como, ay, caminando por el DF, que toda madre, güey. La nueva ciudad, güey, está increíble, güey, no sé, cabrón. Y no, güey, apagué el celular porque se me estaba acabando la pila y me puse a llorar. Me fui llorando desde Metro Hidalgo hasta Metro Zapata porque estaba pensando, güey, tú eras ingeniero, Chumel, ¿qué vergas te pasa, güey? Te iba cabrón allá, no ganabas mal y aquí tienes pinches 26 pesos en la puta bolsa nomás por hacer tus pendejadas del Pulso a la República. Ríndete, güey, ríndete porque no va a pasar. Y me acuerdo un chorro que llegué a la casa súper chillando, me valió verga, güey, así. Entonces llegué y mi roomie no estaba. Mi roomie no estaba y traía pues hambre porque se te baja la torta de metros. Avienten esa caminata, cabrones, verán que sí. ¿Quieren adelgazar? Ahí está el pedo, güey. ¿Cuál? Vamos al CrossFit, güey, ¿no? Y entonces, sí, les recomiendo no tener varo. Y entonces me acuerdo que llegué con un chingo de hambre y hay una imagen con la que empecé la charla esta, que es un mamut y un Red Bull. Abrí el refri y no estaba mi roomie y no había nada que comer, evidentemente. Y había un mamut y medio Red Bull. That was dinner. Y sí dije, güey, vamos a dignificar esto. Me senté en la mesita, ¿no? Servilleta, su mamut, su Red Bull y a dormir, ¿no? Llorando. Está padre porque el Red Bull te da como energía, pero el llanto te baja, entonces sí puedes dormir bien. Al día siguiente, pasó que habló un güey que se llama Leo de la O y me dijo, oye, güey, te van a pagar por un tweet. Y yo, ¡bendito Dios! Ese Telcel iba a besarle los pies a Carlos fucking Slim, güey, así. Y me depositaron 3,000 baros, cabrón, ¿no? Entonces lo primero que hice fue, hice unos tweets, todos vendidos, porque no hay que comer, vale, verga. Y le hablé a Miguel Ángel, le digo, güey, vamos a comer, yo te picho la torta. Me dijo, güey, no tengo tanta hambre. Y yo sí, pendejo, ¿no? Y entonces ahora es algo padre porque el Pulso de la República nos ha dado, no solo me cambió la vida a mí, sino a todo mi equipo, sino a muchas personas. Y ha sido un sueño para mí, ha sido un sueño de un güey que era feliz siendo ingeniero, era feliz comiendo una torta con un cabrón, con un gran amigo en Metro Hidalgo, y ahora es muy feliz hablando en Fuck Up Nights. Entonces, la verdad, no le tengan miedo, no se mueren de hambre. Un mamut y un Red Bull no está tan caro. Y al final del día es padre porque cuando vamos a las giras, damos conferencias en universidades porque por alguna razón alguien quiere escucharme hablar. Perdón. Entonces, venimos por el chat, ya sé, todos venimos por el chat. Y entonces, y la parte padre es esa, cuando nos piden, porque es una cosa muy rara, cuando estás en giras y, Chumel, ¿qué quieres en el camerino? Y así de, camerino, güey. ¿Sabes? Y quieres decir así, güey, 3 prostitutas eslovacas, güey. Coca en forma de león de Sobe, ¿no? Un pentagrama de mamut, ¿no? Y no, siempre pido un mamut y un Red Bull, y es todo, porque me gusta llegar a donde vayamos a dar conferencia y acordarme que un día esa fue la cena, acordarme que un día eso era todo lo que tenía y 26 lanas en la bolsa. Entonces, justo acabo de ir con Chirino, un amigo que enmarca bien padre, y le llevé a enmarcar 26 pesos, güey. Me dice, esto es lo más pendejo que me han puesto en la vida, güey.
¿Qué vas a hacer, Maco, güey, o qué, güey? Sí, iba a tardar mucho en explicarle la historia y sobre todo que no sabía que era Sonamaco, pero ya sé. Son 26 pesos, pero hecho arte, ya sabes. Y el DF. Y es padre recordarte eso, es padre recordar que a pesar de que hubo momentos de la verga, tienes gente a la cual marcarle y tienes que perder la vergüenza de decir, cabrón, no tengo para la comida, güey. Pero el día de mañana va a pasar. Mañana veo a mi amigo pintor en la segunda boda de sus papás y me va a dar mucho orgullo regalarle ese cuadro con los 26 varos que a mí me salvaron de llorar aún más o de colgarme en el techo de mi habitación. Chicos, muchas gracias, soy Chumel Torres y esto fue Fuck Up Nights para mí.